Hola a todos, hoy es lunes 23 de febrero de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Larry C. Johnson, está aquí con nosotros. Oye, bonita camisa hoy. Me alegra ver que has recuperado el espíritu competitivo. Hice lo mejor que pude, pero ahora eres tú quien brilla. Solo lo estoy ampliando. Es Ham. Podemos fingir que el sol está saliendo. Sí, exactamente, el mío es igual, no cambia, pero es precioso. Sí, mira, hay tantas cosas terribles ocurriendo en el mundo. Tenemos que tener algo de lo que reírnos, intentar animar a la gente. No queremos que al final del espectáculo digan, Dios mío, no hay salida, voy a suicidarme. Sí, claro. Por favor, dale al botón de me gusta, nos ayuda a llegar a más gente. Larry, déjame empezar con lo que dijo el general Petraeus sobre el conflicto en curso entre Irán y Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. Tengo que suponer que si no se sientan realmente a negociar y hacen concesiones serias, van a ver lo indefensos que están frente a un ataque aéreo. Ten en cuenta que los israelíes, utilizando cazabombarderos furtivos F-35 proporcionados por Estados Unidos, destruyeron el supuesto y sofisticado sistema ruso de defensa aérea y antimisiles S-300 que Irán había recibido de Rusia, junto con otras baterías y sistemas de defensa aérea que tenían. Así que, y sea de nuevo, si vuelas por encima de, digamos, al menos 12,000 pies, quizá un poco más alto, Irán realmente no puede alcanzarlos. Sí, Fafo, haz el tonto y lo pagarás. Fafo, fuck around, find out. You know, the only thing I wish is that Petraeus. Lo único que desearía es que Petraeus estuviera sentado en una de las cabinas de esos aviones cuando, según dicen, vuelan hacia Irán. Porque una de las grandes mentiras sobre el ataque del 13 de junio y la inutilización de algunos sistemas de defensa aérea de Irán el pasado junio es que fueron realizados por aviones que entraron en Irán. No fue así. Fueron grupos de sabotaje en tierra. Así que, en realidad, no hemos visto ninguna prueba creíble de que aviones israelíes penetraran, volaran dentro y tuvieran supremacía aérea en Irán. Así que eso es, ya sabes, otro mito que siguen perpetuando. Pero es instructivo. Prestad atención a Petraeus, porque no se limita a dar su opinión. Está reflejando la creencia de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Realmente creen en esas tonterías. Así que ya sabes, lo averiguaremos. Estuve en el programa del juez napolitano hace aproximadamente media hora antes de venir aquí, y él puso un fragmento de Trita Parsi. Ahora bien, creo que Trita es un buen analista en general, pero hizo esta afirmación, quizá no quiso decirlo exactamente como sonó, pero dijo que Irán es hoy más débil de lo que era hace 2 años. Y yo pienso, ¿en qué planeta vives, hermano? Yo diría que en este momento militarmente, Irán es más fuerte que nunca en su historia. Iran is stronger than it's ever been in its history. And that's because Iran swallowed it. Y eso se debe a que Irán dejó a un lado su orgullo y buscó ayuda de Rusia y China, que estaban más que dispuestos a ofrecer asistencia a la mitad del coste, ya sea proporcionando radares o sistemas de defensa aérea mejorados sobre el terreno. Ya sabes, Petraeus habla con desdén de la capacidad del S-300, cuando el S-300 supera todo lo que puede hacer el sistema de misiles Patriot. Pero el S-400 está en una liga completamente distinta. Así que si Occidente sigue asumiendo que Irán es débil, que no puede detenernos y que nuestros F-35 son los mejores del mundo, bueno, ¿sabes qué? Estos reyes del hangar de $100 millones no son tan buenos ni tan capaces como nos gusta pensar. They're not as good or capable as we like to think. I mean, just by comparison, Quiero decir, solo por comparación, los Su-35 rusos, que son los cazas de quinta generación comparables que Rusia utiliza, tienen casi el doble de alcance que un F-35.
Lo mismo ocurre con el J-20 chino. Pero Estados Unidos va por ahí diciendo, oh, somos tan buenos, estamos tan orgullosos, y en realidad no hemos sido puestos a prueba en combate contra alguien que pueda devolver el golpe. Y aunque de verdad espero que no pongamos a prueba esa capacidad, ni vayamos a la guerra con Irán, si lo hacemos, creo que Estados Unidos se llevará una desagradable sorpresa. Será impactante. Nos sorprenderá lo mal que actuamos. Déjame decirte, ya que has mencionado el nombre de Trita Parsi aquí, que es un personaje bastante interesante, Larry, para mí, porque no sabe nada sobre Irán, sobre el ejército iraní, ni sobre el poder que poseen hoy en día. Y siempre comenta que Irán es menos capaz y más débil que antes. Incluso dijo algo que me dejó asombrado, que Irán hoy, como sociedad, está mucho más presionado que hace 20 años, cuando habla de la libertad y de cómo quiere vivir la generación más joven. No hace más que mentir una y otra vez, Larry. No sé por qué lo hace, ni cuál es su propósito al hacer ese tipo de comentarios. No sabe ni una sola, ni un angstrom, ni una pizca de lo que está ocurriendo en Irán. Y yo estuve fuera de Irán durante 12 años. I was out of Iran for 12 years, and when I got there, I couldn't believe the change. Y cuando llegué allí, no podía creer el cambio que estaba presenciando en la sociedad. Si vas a Irán, ves el nivel de las discusiones políticas que hay, y te preguntas, entonces, ¿de qué estamos hablando fuera? Ves a los críticos más duros del gobierno iraní venir desde dentro de Irán. No puedes encontrar eso fuera. Y Trita, de algún modo, se ha quedado atascado 20 años atrás en comparación con hoy. No sé qué pretende o cuál es su propósito. Pero al fin y al cabo, diría que estas cosas están conectadas con los neoliberales de Estados Unidos. Por eso intenta mantenerse en ese contexto, ya sabes, para ser parte de ese mismo grupo. Por eso hace ese tipo de comentarios tan escandalosos sobre el ejército, la inteligencia y la sociedad iraní. Comes to the intelligence, when it comes to the society, Iranian society, and Well, see, look, I do what I do not to get paid, not, Bueno, mira, ya sabes, hago lo que hago, no para que me paguen. No estoy ganando dinero a manos llenas con esto en absoluto. De hecho, se podría decir que me ha perjudicado económicamente por ello. Pero si fuera un grupo de expertos y dijera, mira, voy a darte mi análisis objetivo, y empezaremos con hechos, como la afirmación de que Irán es el principal patrocinador del terrorismo. Bien, muéstrame los incidentes. ¿Cuáles son los grupos terroristas más activos del mundo hoy en día? El Departamento de Estado y, ya sabes, un grupo de expertos francés, la Fondation pour la Recherche Stratégique, muestran que si lo mides en términos de quién causa más víctimas, quién mata y hiere a más gente, todos son grupos suníes. No son, ya sabes, Hamas o Hezbollah. No son grupos con los que Irán tenga ningún vínculo en absoluto. Iran has no tie with them whatsoever. And so if I went out to a think tank and said we're going to put that out, Así que si yo fuera un grupo de expertos y dijera vamos a publicar eso, me responderían, oh no, porque molestaría a sus donantes. Sus donantes quieren propaganda que retrate a Irán de la peor manera posible. Y siguen hablando del extremismo de los mulás. Ahora bien, antes de que nacieras, o poco antes de que llegaras a este mundo, en 1980, 81, 82, sí, hubo algunos actos extremos. La policía religiosa estaba reprimiendo y las mujeres tenían que llevar el hijab. Y ya sabes, Irán creó una imagen de sí mismo como un lugar intolerante. Pero ese no es el caso ahora. Una de las críticas que se ha reflejado en algunas encuestas legítimas es que la gente quería suavizar todas esas restricciones islámicas sobre la vestimenta, etc. Y lo han hecho. Y así, Occidente se niega a afrontar lo que es Irán hoy en día. Pero en particular, cuando observamos los primeros 25 años de este siglo, el siglo XXI, se ha tratado de combatir el terrorismo. El terrorismo ha sido llevado a cabo por grupos extremistas suníes que han sido financiados en parte por Occidente. Es decir, esto se remonta a la financiación de la CIA. Ya sabes, de esos grupos suníes radicales en Pakistán
que posteriormente fueron utilizados por Estados Unidos para atacar a Rusia a finales de la década de 1990, durante la Segunda Guerra de Chechenia. Y han seguido manteniendo relaciones con estos grupos, incluido, ya sabes, el ejemplo más reciente, Hayat Tahrir al-Sham con al-Jolani, ahora al-Shahra. Y, ya sabes, este era un grupo directamente vinculado al ISIS. Ha pasado por algunas transformaciones, pero, aún así, sigue siendo un grupo de nivel del ISIS. Y aquí están los Estados Unidos financiándolo, ayudándolo, mientras Irán, a través del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la IRGC, está luchando contra esos islamistas radicales en Siria. Quiero decir, en el mundo real, Estados Unidos debería haber sido aliado de Irán porque compartimos un objetivo común: eliminar a esos sunitas radicales que son intolerantes con los demás. Ya sabes, el Islam chií practicado y defendido por los mulás no es uno que vaya diciendo a la gente, tienes que convertirte o morir. Is not one that goes out to tell people you got to convert or die. That has been the reputation of some of these Salafists. Esa ha sido la reputación de algunos de esos salafistas y takfiríes, pero no de Irán. Pero una vez más, Occidente se niega a afrontar eso, y ahí es donde resulta lamentable. Trita, en cierto modo, alimenta esa mitología en lugar de cuestionarla y realmente denunciarla, porque estoy dispuesto a enfrentarme a cualquiera en lo que respecta al tema del terrorismo. Ya sabes, intentan fingir que Irán es responsable de la muerte de miles de estadounidenses. Absolutamente falso. Demonstrativiskt falso. Men remember, naver kan words. Med en frantisk krisins se desvía ostemo. They go off on some other tangent. Yeah. And Larry, we had the Iranian Sí. foreign minister. Y Larry, ayer tuvimos al viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Arakchi, en una entrevista. Le preguntaron sobre la fase actual de las negociaciones, la situación actual desde el lado iraní y cómo se sienten al respecto. Y esto fue lo que dijo Arakchi en cuanto a la preparación de los términos que Irán aceptaría en las negociaciones con Estados Unidos. Terms that Iran would agree on with the negotiation with the United States. ¿Está el presidente Trump planeando atacar a Irán o simplemente está utilizando esa amenaza como forma de presión? Bueno, yo no puedo juzgar. Pero un hecho es que, si quieren encontrar una solución para el programa nuclear pacífico de Irán, la única vía es la diplomacia. Lo hemos demostrado en el pasado, y creo que todavía hay una buena posibilidad de lograr una solución diplomática basada en un enfoque de beneficio mutuo. Una solución está a nuestro alcance, así que no hay necesidad de ningún aumento militar. El aumento militar no puede ayudar ni puede presionarnos. Yeah. Here is what he said and what we've heard Sí, from esto es lo que dijo y lo que escuchamos de Steve Witkoff ayer. Mencionaba que el presidente de los Estados Unidos está, de algún modo, frustrado con Irán. Se está preparando para recibir algún tipo de propuesta de los iraníes, pero hasta ahora no la ha recibido, y ellos no se rinden. Utilizó el término rendición, diciendo que Irán necesita rendirse ante Donald Trump. Combinando estos dos conceptos, Larry, nos dirigimos hacia una guerra. ¿Cuál es tu valoración? Porque no veo a Irán rindiéndose ante nadie. Nadie. Y por otro lado, Donald Trump quiere algún tipo de rendición. ¿Será ese el tipo de rendición que Donald Trump logró contra los hutíes en el Mar Rojo? ¿O vamos a tener una nueva guerra entre Irán y Estados Unidos? Between Iran and the United States. I think Creo que la guerra es inevitable debido al tamaño de la fuerza aérea de combate que se ha desplegado en la región. El hecho de que haya dos grupos de ataque de portaaviones allí, ya sabes, en realidad no son tan importantes, ni estratégica, ni tácticamente. En realidad son más bien una carga. Si se acercan lo suficiente, el que está en el Mediterráneo, por ejemplo, está allí, supongo que en teoría, para proporcionar protección a Israel, en caso de que Irán lance misiles balísticos y drones contra Israel, como hizo el pasado junio. Against Israel as it did last June.
the other ship, the Abraham Lincoln, which is El otro also barco, Iran. el Abraham Lincoln, que se encuentra frente a la costa de Irán, bastante lejos de la costa, lleva armas a bordo, tanto en sus aviones, ya sabes, unos 10 F-35, como en los destructores. La capacidad de lanzar misiles de crucero Tomahawk y tener algún efecto en el interior de Irán requeriría que esos barcos se acercaran, ya sabes, a unos 200 millas de la costa. Pero una vez que lo hacen, son extremadamente vulnerables a los ataques con misiles iraníes, porque los misiles antibuque de Irán están ahora, según tengo entendido, integrados con satélites chinos. Así que en realidad es bastante fácil localizar dónde están esos barcos y destruirlos. Quite easy to pinpoint where those ships are and to take them out. That leaves Así que eso deja a los F-35 basados en tierra, que están principalmente en Arabia Saudí y Jordania. Ahora bien, vimos la entrevista de Tucker Carlson con Mike Huckabee, en la que Huckabee básicamente dijo, Israel puede quedarse con todo Oriente Medio, que se fastidie Jordania, que se fastidie Siria, que se fastidie Turquía, que se fastidie Irak, y así sucesivamente. Y vaya, eso provocó lo que yo llamaría el equivalente a una bomba nuclear entre todas las naciones árabes musulmanas de esa región. La razón por la que menciono esto es que tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos estaban implicados en ello. Ambos estaban muy enfadados. Se odian entre sí ahora mismo, pero ya sabes, llamemos a Huckabee el gran unificador. Incluso consiguió reunirlos. Let's call Huckabee the great uniter. He even brought them together. So it raises the question is, does that anger Así que surge la pregunta, ¿se traduce esa ira en que Jordania y Arabia Saudí le digan a Estados Unidos, no, saquen sus malditos aviones de aquí, no van a volar desde aquí? Es una posibilidad. Al menos ya sabes, no he visto ningún movimiento en esa dirección, pero no se puede descartar. Y Estados Unidos persiste en la creencia de que con el poder aéreo podemos derrotar a Irán, que podemos causar tanto daño que Irán no será capaz de funcionar. Bien, pido a todos que den un paso atrás. Saquemos a Estados Unidos e Irán de la ecuación. Pongamos a Rusia y Ucrania. Mira todos los misiles que Rusia ha lanzado contra Ucrania en los últimos 4 años. Quiero decir, volúmenes increíbles. Y sí, ha causado daños, ha causado destrucción, pero ¿ha colapsado Ucrania y se ha rendido? ¿O nos rendimos? Sabes, Ucrania tiene básicamente alrededor de 1/5 parte de la población de Irán ahora. La extensión territorial de Irán, creo, es como 3 veces el tamaño de Ucrania. Así que es como, vamos, despertad y dejar de engañaros pensando que Estados Unidos puede lanzar siquiera 1000 salidas y que eso va a hacer que los iraníes colapsen. No va a pasar. Y luego está el tema del mantenimiento de estos F-35 y su capacidad para rendir y sostener operaciones de combate. Estados Unidos se ha convencido de que es un gigante de 3 metros con capacidades ilimitadas. En realidad, somos más bien como un enano, ¿verdad? Somos más bajos y no tan capaces físicamente como creemos. Así que eso nos está preparando para algo peligroso si Estados Unidos actúa basándose en esa presunción. Sé que el personal militar esperaba plenamente que hubiéramos atacado el pasado fin de semana, pero no lo hicimos. Y se pueden señalar varios factores que intervinieron. Uno, según tengo entendido, es que Tulsi Gabbard y J.D. Vance protestaron y presionaron enérgicamente en contra de hacerlo. Y al parecer, Trump escuchó. Contaban con el respaldo de una encuesta. Conozco a la persona que realizó una encuesta que mostraba a Trump que no tendría apoyo y que si hacía esto, las probabilidades de que los republicanos perdieran las elecciones de mitad de mandato y no tuvieran ninguna posibilidad de recuperarse eran muy altas, que quedaría completamente neutralizado y probablemente sería sometido a un juicio político y condenado. Además, el hecho es que, en este momento, incluso entre su llamada base, solo alrededor del 25% de los estadounidenses un ataque a Irán. Eso significa 5% no lo hay. Así que, simplemente,
Trump y su equipo han fabricado una narrativa que no está respaldada por los hechos. They've manufactured a narrative that is not supported by the facts. Larry, since you've mentioned the size of Iran, Larry, ya que has mencionado el tamaño de Irán, déjame mostrarte un video que nos ayuda, a nosotros y a nuestra audiencia, a entender lo grande que es realmente el país. Aquí está el video. Superpone Irán sobre Europa y se puede ver cuánto del continente queda cubierto por él. how much of Europe is covered by Iran. Sí. And then goes to Canada. Y luego va a Canadá y después baja a Estados Unidos. Mucha gente dice que el estado de Texas es muchísimo más grande que Irán. Ni siquiera es comparable. Y de alguna manera Donald Trump siente que ellos pueden, ya sabes. Larry, ¿qué crees que sabe la administración Trump o la comunidad de inteligencia sobre el sistema de defensa aérea iraní? ¿Con qué ha sido provisto Irán por parte de los chinos? Porque hasta ahora, por lo que podemos ver en los medios de comunicación tradicionales, hemos sabido que el radar ILC-8B de China le da a Irán la capacidad de detectar aviones furtivos, incluido el F-35, el único caza en esa categoría. The only, fighter jet in that category. Well, And- I mean, and let's deal with the geographic size. Bueno, quiero decir, abordemos el tema del tamaño geográfico. Si estás en un F-35, tienes que volar desde, digamos, la base aérea Muwafaq Shati en Jordania o desde una base aérea en Arabia Saudí. Desde Arabia Saudí hasta la frontera occidental de Irán hay, creo, unos 200 millas. Bien, hagamos los cálculos. El radio de combate de un F-35 es de 600 millas. Así que si tienes que volar 200 millas y luego, bueno, significa eso que pueden adentrarse otras 100 millas y luego tener que dar la vuelta y regresar. Hay un límite en la distancia que los aviones pueden recorrer sin repostar. No vas a sobrevolar Irán con aviones cisterna, así que eso significa que el repostaje tiene que hacerse sobre Arabia Saudí. Y aún así, ahora sabemos que con el radar chino que acabas de mencionar, puede detectar hasta unos 400 o 420 millas. About 400, 420 miles. And so anybody that's in that range, they can see it. Así que cualquiera que esté dentro de ese rango puede verlo. Y es cierto que Irán tiene misiles tierra-aire que pueden alcanzar esa distancia. Así que lo que tenemos al final son estos F-35. Aunque tengamos 1 millar de ellos y queramos atacar 1000 objetivos, con limitaciones reales sobre hasta dónde pueden penetrar en territorio iraní. Y de nuevo, se parte de la suposición de que pueden volar sin oposición. Creo que uno de los desarrollos clave que ha tenido lugar y que aún continúa es el despliegue y la formación y el despliegue de sistemas de defensa aérea con personal ruso y chino, que en algunos casos los manejan y también imparten entrenamiento a las fuerzas iraníes. Así que no lo creo, lo sé. Algunos planificadores militares han reconocido que Estados Unidos va a sufrir bajas. La cuestión es cuántas. The United States is going to suffer casualties. Question is how many. And Y cuando Trump es elegido con la premisa de que no vamos a involucrarnos en guerras estúpidas y sin sentido en Oriente Medio, aquí está preparándose para iniciar una guerra estúpida y sin sentido. Pero ya sabes, ahora mismo, la opinión general en Estados Unidos es que el ataque llegará el miércoles, el jueves o el próximo fin de semana, aunque haya luna llena, aunque los planificadores de la Fuerza Aérea estadounidense no quieran ataques durante la luna llena, cuando hay tanta luz. Aún así, eso es lo que esperan. Ya veremos. Sé que hay otros que están interviniendo con Trump, diciéndole, oye, no podemos permitirnos ir a la guerra con Irán. No puedes hacerlo, te destruirá políticamente. Así que veremos si Trump escucha o no, porque está bajo una enorme presión por parte de los sionistas. Because he is under enormous pressure from the Zionists. ¿Estos sionistas están principalmente en Estados Unidos o también son de Israel? ¿Cómo ves a Israel en este cálculo? ¿Se trata solo de los sionistas en Estados Unidos o también de los de fuera que tienen influencia sobre Trump? Bueno, iba a decir que sí. Well, I was going to say yes. It's both. It's not one or the other. Es ambas cosas, no es una u otra, y es importante.
Sabes, me han acusado de ser antisemita porque no creo en el sionismo. Pongo el sionismo al mismo nivel que el nazismo. Es una supremacía étnica. Básicamente dice, nosotros, como grupo que se identifica como judío, somos supremos y superiores a todos los demás, y merecemos derechos que nadie más tiene. O al menos, tal como se practica en Israel, son una clase por encima de los palestinos y los cristianos. Una de las cosas que surgió de la reciente entrevista de Tucker Carlson con Mike Huckabee, Tucker dijo, oye, sabes, si eres judío, quiero decir literalmente, si puedes demostrar genéticamente que eres un judío askenazí y te conviertes al cristianismo, los israelíes no te permitirán entrar en Israel porque no eres kosher. You're not kosher. And I thought, I'd never heard that. But I looked it up and it's Y pensé, nunca había oído eso. Pero lo busqué y es absolutamente cierto. Así que lo que demuestra es que el sionismo es en realidad antirreligioso cristiano en su esencia. Y sin embargo, hay tantos cristianos que lo apoyan. Está construido en torno a una mitología, pero aún así, una mitología muy poderosa que ha seguido motivando e inspirando este genocidio que se ha estado llevando a cabo contra los palestinos. La verdadera ironía de todo esto es que el padre del sionismo como concepto es Theodor Herzl. Era ateo, sí, era ateo. Quiero decir, todo el concepto es defectuoso, como dijo Huckabee. I mean, the entire concept is all with Huckabee. Todo el concepto del sionismo sobre el derecho de Israel a la tierra se basa en una creencia en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y sé que voy a ofender a algunos de los oyentes y espectadores religiosos, pero lo siento. Los religiosos creen que esto fue escrito por Moisés, como si Moisés no tuviera otra cosa que hacer más que sentarse a escribir un libro. Pero la realidad es que lo que conocemos como Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, los primeros 5 libros de la Biblia, que los judíos llaman la Torá, fue compilado por eruditos judíos que habían sido capturados durante el exilio babilónico alrededor del año 550 a.C. Así que estamos hablando de hace casi 2600 años. Ellos escribieron esta historia y está escrita desde una perspectiva judía. Así que ya sabes, como cualquier autor que escribe algo, eso refleja tus opiniones, tus valores. Pero ha sido aceptado por muchos cristianos y muchos judíos como algo con autoridad, como diciendo, esto no es algo creado por hombres, oh no, esto fue creado por una deidad. Pero luego, cuando profundizas y miras lo que dice esa deidad, básicamente otorga poder a los, entre comillas, descendientes de Abraham, a través de Isaac y Jacob, les da poder para matar a quien quieran en esa tierra. Se les concede un estatus especial por encima de los demás. Bueno, ya sabes, esa es una de las contradicciones del Antiguo Testamento. Se nos dice que debemos creer que Dios creó todo. Dios creó al hombre y a la mujer. Él no creó solo a un grupo de personas, los creó a todos. No matarás. Y sin embargo, luego aparece ese otro Dios. Sí, ve y mata a esos amalecitas. Están en tu tierra. Mátalos, extermínalos. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los perros, a los animales. Mátalos a todos. Quiero decir, eso está ahí. Y ves a la gente, como aquí estamos en el siglo XXI, y ya sabes, tu amigo Mike Huckabee, que ha sido gobernador, no es un hombre sin educación, pero por Dios, dice las tonterías más absurdas para justificar. Oh sí, esta gente, estos son el pueblo especial de Dios. Ya sabes, la esencia de lo que su cristianismo transmitía era, no hay pueblos especiales. Todas las personas son especiales. Todas las personas son dicen. Sí, ese es un concepto bastante singular dentro de las distintas religiones. Presentar a un Dios que realmente se preocupa por toda la humanidad, no solo por un grupo. Por eso digo que todo este asunto del sionismo nos ha envenenado y sigue utilizándose como excusa para el asesinato y el genocidio. Larry,
Déjame mencionar lo que Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, dijo sobre el enriquecimiento. Me asombra cómo puede mantenerse tan tranquilo cuando el periodista le hace esas preguntas tan escandalosas. Yo estaba furioso. Escucha lo que dijo. Presidente Trump consideraría permitir que Irán tuviera siquiera una mínima parte de enriquecimiento. Bueno, ante todo, el enriquecimiento es nuestro derecho. Somos miembros del TNP y tenemos todo el derecho a disfrutar de la energía nuclear con fines pacíficos, incluido el enriquecimiento. Cómo utilizamos este derecho es algo que, ya sabes, nos concierne solo a nosotros. El enriquecimiento es una parte delicada de nuestras negociaciones. El equipo estadounidense conoce nuestra posición, nosotros conocemos la suya y ya hemos intercambiado nuestras preocupaciones. Creo que es posible alcanzar una solución, pero no voy a negociar a través de los medios de comunicación. Sí, está hablando de por qué el presidente de los Estados Unidos debería permitir que Irán enriquezca uranio, como si Donald Trump fuera Dios. Bueno, ya sabes, si yo estuviera asesorando al gobierno de Irán sobre las negociaciones, empezaría diciendo, de acuerdo, vamos a dejar de lado todo este asunto de los intermediarios que está ocurriendo. Hablamos con el omaní, luego él va a otra sala y habla con los estadounidenses y después vuelve y nos cuenta lo que dijeron los estadounidenses. No, vamos a sentarnos en la misma sala y hablar. Ahora bien, si no podemos hacer eso, no perdamos el tiempo. Y sostendría que Irán está posicionado gracias a los BRICS, gracias al creciente poder económico de ambos. Hace 10 años, cuando se firmó el JCPOA, Irán no tenía muchas opciones. No tenía a nadie a quien acudir y decir, ya sabes, Occidente está intentando imponernos todas estas sanciones. Podéis ayudarnos a encontrar alivio, porque en aquel entonces China y Rusia estaban dispuestas a respaldar esas sanciones, pero ahora no. Rusia y China lo han dejado claro. No vamos a acatar esas sanciones en absoluto. Así que hay una vía económica abierta para Irán que no existía ni siquiera hace un año. Creo que eso es algo que la gente no está entendiendo ni valorando. Irán tiene ahora opciones económicas que antes no tenía y ha incrementado su fuerza militar. No se ha detenido. No dejó de construir misiles balísticos ni siquiera durante la guerra de 12 días. Y cuando los llaman ciudades de misiles, no creo que la inteligencia occidental comprenda plenamente ni evalúe correctamente la cantidad de misiles balísticos que posee Irán, ni cuál es su capacidad total. Irán tiene una variedad de opciones para lanzar esos ataques, de maneras que Estados Unidos no puede detener. Quiero decir, veremos pruebas históricas de 1990 durante la Primera Guerra del Golfo y luego de 2003 sobre la incapacidad de la Fuerza Aérea estadounidense, principalmente la Fuerza Aérea, para encontrar, localizar y destruir misiles balísticos desde el aire. Y añadamos la aviación naval. Lo vimos recientemente, hace unos 8 meses en Yemen, cuando Estados Unidos intervino para destruir y desbaratar y no lo consiguió. Sí, causaron algunos daños y cierta destrucción, pero nada que impidiera por completo a los hutíes seguir contraatacando. Y no hay comparación en cuanto a capacidad militar entre lo que Irán puede hacer y lo que los hutíes podían hacer. Quiero decir, los hutíes son combatientes valientes, pero por el amor de Dios, son como un equipo infantil de béisbol o de fútbol comparados con jugadores profesionales. Irán está en otra liga. Y eso es lo que creo que Occidente no logra apreciar. Seguimos diciéndonos a nosotros mismos, contándonos pequeñas mentiras, dulces mentiras, por así decirlo. Pero por eso, si esto llega a un conflicto, que creo que es probable, y de nuevo, de verdad espero estar equivocado, que finalmente prevalezcan las mentes más sensatas del lado estadounidense. Pero ya sabes,
Creo que Irán, sinceramente, está perdiendo el tiempo con estas negociaciones, porque Estados Unidos no es sincero. No se trata del enriquecimiento, se trata de los mulás, se trata de esa sociedad religiosa que es Irán. Eso es lo que hay que destruir. Tenemos que tener un grupo de personas al mando que hagan lo que les digamos que hagan. We have to have a group of people in charge that are going to do what we tell them to do. ¿Sabes? Lo asombroso de la percepción que tiene la prensa dominante en Occidente, básicamente en Estados Unidos, sobre Irán, es que piensan que Irán son solo mulás y turbantes. Y eso se refleja en los cálculos del presidente de Estados Unidos. Donald Trump hablaba de Irán, diciendo que iba a asesinar al líder supremo de Irán y a su hijo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia supondría eso? ¿Cómo podría darte algún tipo de ventaja? Es tan infantil, Larry, cuando lo piensas. Esa idea de que Irán es solo un grupo de clérigos o mulás dirigiendo el país. Irán tiene uno de los sistemas más sofisticados que he visto. El sistema es el que gobierna el país. No es solo una persona. No es solo, ya sabes, el llamado líder supremo controlándolo todo. Eso es básicamente una completa mentira. Y si siguen con ese concepto, va a ser devastador para sus cálculos, en mi opinión. Bueno, mira, ha habido una amplia campaña de desinformación dirigida por, creo que en última instancia la dirige la CIA, pero utiliza intermediarios. Y creo que hablamos brevemente de esto el viernes. Un grupo de los Países Bajos, llamado Gaman, Hiamaan, que además está asociado con una empresa canadiense que tiene una VPN. Cuando se analizan las fuentes de financiación, lo que estas empresas están diseñadas para hacer es realizar encuestas por Internet que afirman ser mucho más objetivas, porque la gente puede responder de forma anónima, ¿verdad? Lo cual es como decir, si responden de forma anónima, ¿cómo sabes que realmente estás tratando con una persona? Pero la información que se desprende de esas encuestas es que el 80% de los iraníes odian el régimen de los mulás, quieren que se vayan y acogerían con agrado cualquier nuevo gobierno. Y eso es lo que la mayoría de la gente en Estados Unidos, la gran mayoría, cree. El propósito de esas encuestas, en mi opinión, no era tanto convencer a los iraníes, sino preparar a Occidente para justificar un ataque a Irán. ¿Sabes cuántos iraníes dice Occidente que han muerto en las protestas? ¿Conoces la cifra? Fue Occidente. Hablaban de 30,000, 40,000, 80,000. Sí, pero 30,000. ¿Tiene ese número de 30,000 alguna relevancia en la historia de Irán, digamos bajo el gobierno del Shah? Porque según tengo entendido, en el año, los 12 o 16 meses antes de que el Shah fuera derrocado, el número de iraníes realmente asesinados por la SAVAK y los ejecutores del Shah fue de 30,000. Ahora bien, no creo que la cifra que se está difundiendo ahora se haya elegido al azar. Creo que es una forma deliberada de remitir al pasado para justificar un derrocamiento actual. Pero esta creencia, y la encuentras ahora mismo, otra vez, en un par de estos sionistas enloquecidos con los que he estado tratando, se sientan ahí y dicen, oh, han matado a 30,000 personas. Isn't that worth eso? Yo siempre respondo, bueno, eso es la mitad de lo que los judíos han matado en Gaza. Así que, ya sabes, si no te molesta matar a más de 70,000 palestinos, asesinar a hombres, mujeres y niños, ¿por qué deberíamos echarnos las manos a la cabeza por solo 30,000 en Irán? Ah, eso no les gusta. Sí. Larry, en tu opinión, ¿hasta qué punto llegaría Donald Trump con un ataque a Irán? Porque según tengo entendido, y como has mencionado, parece que hay operadores rusos y chinos en Irán trabajando con esas armas y sistemas de defensa aérea.
Están integrando no solo los sistemas de defensa aérea rusos con radares chinos, sino que toda la red está conectada. El sistema de defensa aérea iraní, los sistemas rusos, los radares chinos, todos comunicándose entre sí. Entonces, ¿hasta dónde llegaría Donald Trump si tu suposición o estimación es que se avecina un ataque? Y sería porque, al fin y al cabo, Donald Trump no podría mantener un conflicto durante más de 3 o quizá 4 semanas. Después de eso, ¿qué planea hacer? Then after that, what is he planning to do? Well, if the West proceeds Bueno, with the assumption si Occidente procede con la suposición de que puede asestar un golpe fulminante y que Irán simplemente se rendirá, creo que esa es una suposición falsa. I don't know. Ahora bien, no sé hasta qué punto ha llegado realmente la ayuda de Rusia y China, pero supongo que es significativa, sustancial. Así que déjame plantearlo en distintos escenarios. Si los chinos, de hecho, han desplegado un sistema de radar que puede detectar a 400 millas de las fronteras de Irán y han proporcionado personal para operar ese sistema o han formado a Irán para hacerlo, y han integrado ese sistema de radar con la vasta red de satélites de China. Y además han conectado ese sistema con las defensas aéreas rusas, los sistemas S-300 y S-400. Russian air defense, the S-300 and S-400 systems. If that has taken place, then Si eso ha ocurrido, entonces Irán está muy bien posicionado para infligir un daño significativo a las fuerzas aéreas de combate de Estados Unidos. Y si pudieran causar el tipo de pérdidas que creo que son capaces de provocar, se generaría una crisis política para Donald Trump. Ahora bien, si el apoyo de China y Rusia no es tan fuerte como pienso, entonces Irán sufrirá más. Pero seguimos olvidando que, incluso en medio de un ataque sorpresa, el 13 de junio de 2025, en cuestión de horas, Irán seguía siendo capaz de contraatacar a Israel. En aquel momento, evitaron atacar bases militares, pero esta vez no. military bases. But not this time. And here's what leads me to believe that actually Y esto es lo que me lleva a creer que el apoyo que los chinos han proporcionado es en realidad bastante considerable. Los chinos estaban publicando imágenes de satélite que mostraban dónde están desplegados todos los sistemas de defensa aérea militar de Estados Unidos en varias bases de Arabia Saudí y Jordania. Están enviando un mensaje a Occidente. Esto no es solo Irán por su cuenta. Así que, de nuevo, el papel de las suposiciones tiene que ver con lo que se les dice a las personas. Sé que los informes que la inteligencia militar estadounidense está proporcionando a su liderazgo y luego a Trump subestiman gravemente las capacidades de Irán. Las están descartando como poco significativas. Creo que descubrirán que estaban equivocados. I think they will find out that they were wrong. But the problem is when you're wrong on something like that, you've cost the Pero el lives. problema es que cuando te equivocas en algo así, has costado la vida de otras personas. Y sabes, en contraste con lo que ocurrió el pasado junio, Irán tiene un par de opciones. Una, si como creo, China ha proporcionado un amplio intercambio de inteligencia junto con Rusia, entonces Irán recibirá una alerta temprana en cuanto los aviones despeguen para comenzar un ataque contra Irán. Y creo que en ese momento, una vez que Irán esté seguro de que un ataque está en camino, lanzará inmediatamente contra esas bases estadounidenses. Ese sería el objetivo principal, atacar la infraestructura militar que dificultaría la capacidad de Estados Unidos para mantener un ataque de ese tipo. Así que esperarán antes de atacar a Israel. So they will hold off before attacking Israel, but I think at that point you can see Israel starting to get engaged, and then Pero creo que en ese momento verás a Israel empezar a involucrarse. Y entonces ya sabes, esta guerra va a escalar. Irán va a sufrir daños, pero Israel sufrirá daños aún mayores. Las fuerzas militares estadounidenses podrían enfrentarse potencialmente a miles de bajas en un corto periodo de tiempo. Eso ya sabes, será impactante para el público estadounidense. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Porque ya sabes, luchamos guerras durante 20 años en Afganistán e Irak, y el número total de muertos en esos 20 años fue de 6,000. Eso ya sabes, no es nada. ¿Qué pasa si tenemos 6,000 en 2 semanas? Eso crearía una tormenta política para Donald Trump. create a political firestorm for Donald Trump. Larry,
Larry, la administración Trump intentó intimidar a los grupos, lo llaman Hashd al-Shabi en Irak, solo para informarles de que si entraban en la lucha, en el contexto del ataque a Irán, iban a ser atacados por Estados Unidos. Vemos que la embajada estadounidense en Beirut, según se informa, ha evacuado a su personal a través de, ya sabes. Yeah, that could I just comment? That I see. Sí, puedo hacer un comentario. Eso, a mi parecer, es una señal de advertencia de que en realidad va a producirse un ataque. Verás, no hemos visto, aunque hemos tenido esta enorme acumulación de recursos, y el momento y el clima eran tales que esperábamos que el ataque se produjera, que se emitieran NOTAMs advirtiendo a los aviadores que se mantuvieran fuera de ese espacio aéreo. Y tampoco vimos la evacuación de personal de ciertos lugares. Bien, ahora, si eso es cierto, si están empezando a evacuar ciertas embajadas, entonces eso es una señal de que este ataque va a producirse. Y vaya, si ocurre, lo diré así. La gente que odia a Donald Trump estará encantada, porque esto destruirá su presidencia. ¿Ves? Because this will destroy his presidency. Y para mí es una señal de que ni siquiera pudieron intimidar a Hezbollah para que no los atacara. Por eso están evacuando sus fuerzas. No va a funcionar. Creo que la forma en que intentaban presionar a Irak y al gobierno iraquí, y luego a esos grupos, a los que llaman Hashd al-Shabi en Irak, tampoco va a funcionar. Vamos a ver algún tipo de conflicto en varias fases. Parece que va a venir desde el Líbano, en Irak, con los hutíes. ¿Crees que Israel estaría de algún modo enfrentándose a Irak, y no sé, a los hutíes y a Hezbollah, y luego Estados Unidos enfrentándose a Irán e Irak? No sé cómo sería esa combinación de reacciones, si eso ocurre. Si Estados Unidos sigue adelante con un ataque, los hutíes no han estado disparando contra Israel, básicamente han respetado el alto el fuego. Según tengo entendido, todavía impiden que los barcos con destino a Israel transiten por el Mar Rojo, pero aparte de eso, han dejado de lanzar misiles contra Israel. Podríamos ver una combinación de los hutíes y Hezbollah. Si empiezan a añadir su propio suministro de misiles a los ataques contra Israel, eso agotará más rápidamente las reservas de misiles de defensa aérea, tanto del Domo de Hierro como del Patriot y del THAAD, el sistema de defensa de área a gran altitud. Y una vez que esos misiles de defensa aérea se agoten, Israel quedará indefenso. E Irán, creo yo, a diferencia de las estimaciones de la inteligencia estadounidense, podría tener entre 10.000 y 20.000 misiles balísticos. Las estimaciones estadounidenses los sitúan en torno a 2.000. Creo que eso está muy subestimado. Porque la estimación que he leído dice que Irán ha producido unas 800 misiles balísticos desde el ataque a Irán en junio de 2025. Eso fue hace 8 meses. Supongamos que aproximadamente 100 al mes han estado produciendo misiles balísticos. No sé cuán precisa es esa cifra, pero en mi opinión probablemente sea mayor. Aún así, estos números no son exactos, y nadie está hablando realmente de ellos en términos de la realidad de lo que está ocurriendo. Larry, la otra cuestión es el portaaviones que está cerca de Grecia ahora mismo. El USS Gerald R. Ford. The Wall Street Journal informó sobre ello bajo el título Funerales perdidos y aseos bloqueados. El despliegue en Irán pasa factura a los marineros estadounidenses. Está claro que estas personas no están contentas con la situación en la que se encuentran, pero parece que Estados Unidos va a utilizar este portaaviones para ayudar a defender a Israel como parte de su sistema de defensa aérea. Tiene una capacidad limitada. Dispone de 10. Normalmente un escuadrón de un portaaviones cuenta con 10 F-35. En un entorno de combate intenso, mantener las operaciones va a ser un problema. Así que, como dije, la fuerza naval que se ha desplegado no es tan significativa.
Lo que sí es significativo son los recursos aéreos. Sé que al menos cerca de un tercio de los recursos de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han desplegado en el teatro de operaciones. Es una cantidad enorme. Y si permanecemos en Cincinnati durante un tiempo, se probabilidad de grabación se capitaliza en el tiempo. Degradation in their capabilities over time. Larry, before wrapping up this session, let me Larry, antes de concluir esta sesión, permíteme cambiar un poco de tema hacia Ucrania. Estoy seguro de que has oído lo que dijo Boris Johnson sobre enviar tropas británicas a Ucrania para ayudar a facilitar el proceso de negociación y un posible acuerdo. ¿Ves algún escenario en el que la parte rusa aceptaría un tratado que permita la presencia de tropas británicas en Ucrania, cerca de la frontera rusa? be in Ukraine, close to the Russian border? No, not at all. I think actually the real risk. No, en absoluto. Creo que el verdadero riesgo ahora, o la pregunta sin respuesta, es si Rusia tomará represalias contra el Reino Unido por ese misil que alcanzó una fábrica de municiones a más de 1000 millas dentro de Rusia el otro día. Lo hicieron los británicos, y esto llega justo después de que los rusos anunciaran públicamente que los británicos también estuvieron implicados en el intento de asesinato del número 2 de la inteligencia militar rusa. No me extraña que Rusia decidiera lanzar un misil Iskander contra una fábrica o un objetivo militar dentro del Reino Unido, porque ya sabes, no van a andarse con rodeos. They're not going to play around anymore. And this would evoke outrage, and it would get Sí, NATO esto all provocaría involved. indignación. Okay. Haría que la OTAN se pusiera en pie de guerra, diciendo cosas como, vale, tenemos que invocar el artículo 5, o vamos a atacar a Rusia. Ya sabes, si eso ocurre, creo que descubrirán que el artículo 5 acabará por desmoronarse. Así que el Reino Unido se ha puesto en esta situación, y creo que el ambiente en Rusia, la opinión de su liderazgo, es que esto no puede quedar sin respuesta. Habrá una represalia de cierta importancia. And there will be a retaliation for this of some significance. Yeah. Sí, muchísimas gracias, Larry, por estar con nosotros hoy. Great Sorry. pleasure. Lo siento, no traigo mejores noticias. Al menos seguimos At vivos. least we're still alive. No hay nada bueno en ellos. Yeah, we'll see. Sí, veremos a finales de la semana qué tenemos que decir el coronel Wilkerson y yo en ese momento. Exactamente. Rezo por la paz, pero amigo, no pinta bien. Doesn't look good. Yeah. Sí, muchas gracias, Larry. Sorry. All right, my Muy bien, amigo mío. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Adiós. Bye. 2.